porque el día de hoy vamos a revisar 4 bacterias, ¿no es cierto? 4 bacterias. Ya hemos salido del capítulo de infecciones gastrointestinales. Ahora vamos a empezar el capítulo de infecciones respiratorias, ¿no? Con todos los patógenos que están relacionados a estas infecciones respiratorias, bacterias, hongos y virus. ¿Ok? El día de hoy vamos a revisar la primera parte, en la cual vamos a hablar de 4 bacterias muy importantes que causan infecciones del tracto respiratorio. Les voy a pedir, por favor, a los que están en esta fila, si pueden colocar sus nombres. Buenos días, adelante. Pueden colocar sus nombres, sus apellidos, ¿no es cierto? Como la vez pasada. Acá también. Y en esa fila. ¿Esto es para esto? Sí, por favor. Y acá corren, por favor, sus nombres, apellidos y su firma. Y si arriba, los que van a firmar primero le pueden colocar la fecha de hoy, que es 16 de mayo, y la hora 10:30, les agradecería. En 15 minutos recojo la lista y ya no pueden firmar más, así que procuren firmar todos de una vez, por favor. Muy bien, entonces, señores, vamos a empezar rápidamente con este tema que es sobre las infecciones del tracto respiratorio. Vamos a hablar de bacterias. Hasta la semana pasada estuvimos hablando de algunos virus, ¿no es cierto?, que tienen una estructura morfológica particular. Como bien saben, las bacterias evidentemente tienen una estructura completamente distinta. La pregunta es, ¿la estructura morfológica de las bacterias es más sencilla o más compleja que la de los virus? Más sencilla, estructuralmente, o más compleja. ¿Por qué más compleja, doctor? Porque la del virus es simple, Ajá, los capsómeros, ¿no es cierto? Y el ADN o ARN, ¿correcto? ¿No? A diferencia de las bacterias que vamos a ver hoy día, que tienen algunos elementos adicionales, como los que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles bacterias vamos a ver hoy día? Y digo hoy día porque la próxima semana vamos a seguir viendo bacterias infectantes del tracto gastrointestinal, pero el día de hoy vamos a ver Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pyogenes, neumonía y Corynebacterium diphtheriae. Ahora, ¿quién me dice, señores, cómo se le conoce, y esto es por cultura general creo, cómo se le conoce a Mycobacterium tuberculosis? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Bacilo de Koch, ¿no es cierto? Es el patógeno que causa la infección de la tuberculosis. Muy bien, rápidamente, caso clínico, a manera de introducción. ¿Quién puede leer, por favor, este caso clínico? Doctora, usted, muy bien. Nunca he leído, me refiero a eso. Ya. Mujer de 32 años acude al médico debido a cuadro de varias semanas de duración con tos y una pérdida de peso de 7 kilos. Además presenta sudoración nocturna, episodios febriles y fatiga. A pesar del tratamiento con eritromicina prescrito por su médico debido a la sospecha de neumonía, la fiebre y la tos han empeorado progresivamente. La paciente también señala que en ocasiones elimina con la tos un esputo manchado con sangre. La paciente emigró de Perú a Estados Unidos 3 años antes que comenzara la enfermedad y vuelve a menudo a Perú a visitar a su familia. Leo también el examen sanguíneo. Solamente está ahí. Muy bien, muchas gracias. Excelente, entonces hemos puesto atención, señores, a algunos detalles, ¿no? Para ganar tiempo, porque tenemos que ver 4 bacterias ahora, ya he colocado en rojo aquellos detalles que debemos tener en consideración. En primer lugar, esta paciente adulta, ¿no es cierto? Tiene 32 años. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención? Perdió de peso, ¿no es cierto? 7 kilos, ¿sí? 7 kilos. ¿Y qué sucedió? Cuando tose, elimina sangre, presenta hemoptisis, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos inferir sobre ese caso? Leyendo solamente eso. ¿Qué idea podemos tener del caso, señores? ¿Usted tiene fiebre? ¿Gripe? ¿Tiene fiebre? A ver. Aquí. Fiebre, ¿correcto? ¿O febrícula? Es fiebre, ¿sí? ¿Le quiere dar gripe? Puede ser que le quiera dar gripe. ¿Qué más? A ver, señores, para todos.
¿Quién puede? No hay respuesta incorrecta, ¿eh? Porque son varias opciones y ahorita las vamos a ver. Y de todas esas opciones, una puede estar más acertada que la otra. Miren ustedes. Tuberculosis, pues, ¿no es cierto? Y además, obviamente, es el tema que vamos a tratar hoy día. Pero si es que estamos hablando de esputo con sangre, ¿no es cierto? Pérdida de peso drástica, ¿correcto? Viene de un país en donde, ¿en Perú hay tuberculosis o no hay tuberculosis? Sí. Obviamente, ¿no es cierto? Entonces, esa persona vive en Estados Unidos y presenta estos signos, estos síntomas, estertores bilaterales en ambos lados, linfadenopatía. Entonces, nos da algunas ideas, ¿no es cierto? Nos habla que presenta infiltrados en el lóbulo superior derecho en la radiografía de tórax, ¿ok? Entonces, con todas estas consideraciones, podemos tener algunas opciones tentativas, ¿no? Puede ser Legionella, puede ser Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, claro que sí, pueden ser todas ellas. Pero hay un detalle, que ya hablamos de detalles epidemiológicos. Legionella, Mycoplasma pneumoniae, etcétera, son fundamentalmente más prevalentes en regiones nórdicas o en países desarrollados, a diferencia, por ejemplo, de Mycobacterium tuberculosis, que es prevalente más bien en donde, en países subdesarrollados en vías de desarrollo. Entonces podemos afirmar o podemos tentar una respuesta de que el caso se trata de Mycobacterium tuberculosis, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir de Mycobacterium tuberculosis? Como bien mencionaba nuestro compañero hace unos instantes, la estructura bacteriana la estructura morfológica de las bacterias es un tanto más compleja que la estructura de los virus. Para empezar, ¿cómo es las capas externas, señores? ¿O cómo es el recubrimiento de las bacterias gram positivas? ¿Qué encontramos primero? Membrana. Una membrana, muy bien. Luego de la membrana, ¿qué encontramos más arriba? Ya han visto bacterias, ¿no? De otros, adelante. Ya han visto bacterias, ¿no es cierto? De infectantes de otros sistemas. Si pueden tomar asiento, por favor, señores, en estas tres filas, les agradecería. Y en cada fila está corriendo una lista. Todos los que han llegado recién, firmen, por favor, la lista. En 15 minutos recogemos, ¿sí? Entonces, ¿de qué o cómo está conformada, señores? Recuerden, la pared celular de las bacterias gram positivas. En primer lugar, vamos a encontrar a la membrana plasmática, ¿correcto? A la bicapa de fosfolípidos. Muy bien, ahí está la membrana plasmática. Luego vamos a tener, estamos recordando nada más un poco la estructura bacteriana, para luego ahondar en algunos detalles de Mycobacterium tuberculosis. Adelante, muy bien. Luego tenemos, señores, a la pared celular como tal. Todo esto es la pared celular. Entre la pared celular, o el límite entre la pared celular y la membrana plasmática, ¿qué es? Tenemos una capa de ¿qué? De péptido glucano. Muy bien. Entonces, y más arriba tenemos a una especie de cápsula que recubre a todas las estructuras anteriores. ¿Estamos? Hasta ahí estamos. Señores, ¿qué les parece o qué opinan de esta pared, de esta estructura, de esta pared celular de Mycobacterium tuberculosis? ¿Qué les parece? En primer lugar, ¿qué salta a la vista? Si hablamos de glucolípidos, de ácido micólico, de esta estructura fundamentalmente, estas largas, ¿no es cierto? ¿Qué son estos zigzags? Si recuerdan un poco de bioquímica. Son estructuras lipídicas, ¿no es cierto? Ácido micólico, lipoarabinomanano, acilglicolípidos. Señores, la pared bacteriana de Mycobacterium tuberculosis se caracteriza porque el 60% de toda la estructura está conformada por lípidos. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, le va a conferir a la Mycobacterium tuberculosis, le va a conferir propiedades hidrófobas, ¿no es cierto? Cada uno de ellos, cada una de esas estructuras,
se va a constituir como un punto de ataque de los antibacterianos, antituberculosos. Por ejemplo, miren ustedes, tenemos acá la membrana citoplasmática, ¿correcto? Tenemos acá la capa de péptidoglicano, tenemos acá una capa de arabino-galactano, tenemos acá los ácidos micólicos característicos de Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Entonces, cada una de estas estructuras se va a convertir en un blanco para distintos fármacos antituberculosos que existen desde hace mucho tiempo, empezando por el famoso ácido micólico, característico de Mycobacterium tuberculosis, que se va a convertir en el blanco para el fármaco antituberculoso por excelencia, que es la isoniazida. Entonces, para empezar, señores, característica de esta pared celular es que está densamente constituida por ácidos, por lípidos. ¿Estamos? Muy bien, entonces cada una de estas estructuras va a responder a distintos fármacos antituberculosos. Hacia el arabino-galactano va a responder el etambutol, hacia la membrana citoplasmática van a responder otros fármacos. ¿Cuáles fármacos? Todos estos de acá. Por ejemplo, desde 1940 ya se conocía la streptomicina, acá está la isoniazida, que ataca a nivel de arabino-galactano, etcétera, etcétera. Entonces, fármacos antituberculosos existen varios, pero la terapia antituberculosa no es tan sencilla. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido no es tan sencilla? No es tan sencilla en el sentido de que esta estructura tan compleja, lipídica, no solamente va a poder responder a un solo fármaco. La terapia antituberculosa generalmente se constituye por la sinergia de por lo menos 3 a 4 fármacos. Entonces, la terapia antituberculosa usualmente consiste en administrar isoniazida, rifampicina, etambutol, amikacina, rifabutina o rifampicina, etcétera, etcétera, y hay esquemas de tratamiento farmacológico para la tuberculosis. ¿Por qué? Porque debido a esto es lo que debemos recordar. De todas las bacterias, gram positiva por lo menos, es la que tiene la estructura lipídica más compleja. ¿Tiene un solo tipo de lípidos? No, tiene varios tipos de lípidos. El ácido micólico fundamentalmente, que es la característica principal de todas de Mycobacterium tuberculosis. ¿Estamos? Muy bien, ¿qué más podemos decir por acá? La patogenia. ¿Cómo adquirimos, señores, el virus, a esta bacteria? ¿Cómo adquirimos a Mycobacterium tuberculosis? ¿De acuerdo? Vía aérea, ¿correcto? Vía aérea, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Vía aérea, ¿no es cierto? Inhalamos, ¿qué cosa? Inhalamos las bacterias. Muchas veces las bacterias, pero que están dentro de ¿qué? Dentro de las gotas de saliva de las personas infectadas. ¿Estamos? Una persona infectada con tuberculosis, cuando habla, en cualquier momento tiene la posibilidad de expulsar las bacterias, y cualquier persona que está a su alrededor tiene también la posibilidad de inhalar, como bien dijo nuestra compañera, la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué consiste la patogenia a grandes rasgos? En primer lugar, la persona inhala, ¿no es cierto?, las bacterias, y la bacteria va a atravesar la tráquea, pulmones, y va a llegar hasta los alveolos pulmonares. ¿Estamos? Hasta los alveolos pulmonares. Una vez que la bacteria llegó a los alveolos pulmonares, señores, aquí está la bacteria, Mycobacterium, que es un bacilo, dijimos, ¿no es cierto? Tiene esta forma alargada. Una vez que está dentro de este alveolo pulmonar, lo que van a hacer estas bolitas que están alrededor, ¿esas bolitas qué son esas bolitas? Son los macrófagos alveolares que habitan de manera natural dentro de los alveolos. Son macrófagos que están dentro de los alveolos. ¿Y qué hacen? Rodear a la bacteria. Y una vez que rodearon a la bacteria, algunas bacterias van a ser fagocitadas por estos macrófagos alveolares, y otros macrófagos alveolares van a recubrir, van a proteger de una u otra manera a las bacterias que no fueron fagocitadas.
Entonces, algunas fueron fagocitadas y las que no fueron fagocitadas están recubiertas. De alguna manera, los macrófagos lo que hacen es aíslan a la bacteria. ¿Estamos? Pero, ¿esa es toda la historia? No, la historia es un poquito más compleja. Esto es, digamos, un panorama general de la infección. ¿Qué es lo que va a suceder luego? Lo que va a suceder luego es que las bacterias tienen la posibilidad de reproducirse en esta estructura que se ha formado, rodeada por los macrófagos, pero las bacterias se van reproduciendo, se van reproduciendo y se van reproduciendo, y llega un momento en que esta conformación puede, entre comillas, romperse. Y una vez que se rompe, las bacterias vuelven a salir a través del tracto respiratorio, infectando a las demás personas. Número 1 o número 2, las bacterias pueden salir del espacio alveolar al torrente sanguíneo, llegando a infectar a otros sistemas, a otros órganos. ¿Estamos? Más o menos, acá podemos observar lo mismo en este esquema que nos muestra que una persona, ven lo que decíamos hace un instante, por vía inhalatoria adquiere la bacteria por parte de otra persona que está infectada, ¿no es cierto? La bacteria llega directamente al alveolo pulmonar, donde va a ser fagocitada por los macrófagos en primer lugar. Luego, no solamente es fagocitada por los macrófagos y rodeada por los macrófagos, sino que también va a ser rodeada o protegida por algunos linfocitos, formando esta estructura que se llama, ¿cómo se llama? Se llama granuloma. El granuloma, señores, es la característica fundamental de una infección por Mycobacterium tuberculosis. Este granuloma es el que puede almacenar durante mucho tiempo, puede almacenar por años, puede almacenar en fase de latencia a Mycobacterium tuberculosis, y permanecer así. Las personas pueden tener el granuloma por muchos años, hasta que llega, como les decía, un momento en el que el granuloma se rompe y expulsa el Mycobacterium y contagia a otros, o se va hacia otros aparatos, sistemas, o se rompe, ¿no es cierto? Y una vez que se rompió, el granuloma libera de alguna manera a las bacterias que estaban fagocitadas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Una persona puede tener, decíamos, el granuloma en fase de latencia por muchos años. ¿Y cuándo es que esa persona se vuelve infectiva o infectante, como lo querramos llamar? Cuando, en primer lugar, hay dos condiciones. En primer lugar, cuando se rompe el granuloma, o en segundo lugar, cuando el sistema inmunitario de la persona disminuye. ¿Estamos? Cuando el sistema inmunitario de la persona disminuye. Si es que una persona tiene el granuloma conteniendo Mycobacterium tuberculosis por muchos años, y adquiere, ¿qué enfermedad es la clásica enfermedad que se relaciona, señores, con tuberculosis? Que afecta al sistema inmunitario. VIH. El VIH, ¿no es cierto? El VIH. Una persona que se infecta con VIH y que previamente tenía el granuloma y probablemente no sabía que tenía el granuloma, crea esta conjunción de dos enfermedades, crea esta sinergia de dos enfermedades que evidentemente es un gatillazo para la salud de esa persona, ¿correcto? Entonces, ¿por qué les digo que podemos tener Mycobacterium tuberculosis? Señores, porque este patógeno está presente en 1 de cada 3 personas que son asintomáticas, que tienen el granuloma y que pueden tener la bacteria en fase de latencia por muchos años. Quizá nunca se vuelvan asintomáticos porque tienen un sistema inmunitario realmente competente, pero puede darse el caso que ocurra lo contrario y puedan desarrollar recién la fase sintomática de la tuberculosis. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Miren ustedes, acá en el esputo, en estas gotitas de saliva, ¿no es cierto? Tenemos, aquí están los bacilos, ¿no? Estos verdecitos son los bacilos contenidos en el esputo.
que son inhalados de una u otra manera. ¿Por qué creen que cuando una persona tiene tuberculosis, digamos, un medio de protección son estas mascarillas, ¿correcto? Vieron ustedes, ¿no? Que las personas usualmente deben usar por protección esas mascarillas. Evidentemente y con mayor razón en medios hospitalarios, donde seguramente las personas, los profesionales de la salud tienen altas probabilidades de ser contagiados de tuberculosis. Y muchas veces los profesionales de la salud tienen la posibilidad de tener la bacteria, ¿no es cierto?, por lo menos en fase de latencia. ¿Estamos? Entonces, esta bacteria se encuentra con una elevada prevalencia en las personas, en un 30%. De cada 3 personas, una tiene la bacteria. De que se desarrolle la fase sintomática, esa ya es otra historia. De hecho, solamente el 10% de las personas portadoras de la bacteria pasan a la fase sintomática. Pero la fase sintomática realmente es bien complicado porque durante la fase sintomática lo que se observa es que ese granuloma que está en los alvéolos pulmonares necrosan los tejidos pulmonares. Ese es el devenir de esta infección en la fase sintomática. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Decíamos que inhalamos el esputo, ¿no es cierto?, que contiene a la bacteria. Y una vez que inhalamos el esputo, llega la bacteria hasta los alvéolos pulmonares. No se queda en la laringe, no se queda en la tráquea, no se queda en ningún lugar. Va directamente hacia los alvéolos pulmonares. Evidentemente, una vez que llega a los alvéolos pulmonares, decíamos, rodeado o fagocitado. Algunas son fagocitadas por los macrófagos alveolares y otras son rodeadas, ven ustedes, por los macrófagos alveolares. Acá tenemos una ampliación. Tenemos a la bacteria dentro del macrófago alveolar y dentro del macrófago alveolar la bacteria se empieza a reproducir. Y aquellas que no fueron fagocitadas en el macrófago alveolar van a ser rodeadas por los macrófagos alveolares, pero no solamente por los macrófagos, sino también por los linfocitos T, estas bolitas rojitas. ¿Estamos? Y por neutrófilos, estos que están más afuera. Entonces ahí pueden permanecer por mucho tiempo en fase de latencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Esas dos condiciones que les decía. Cuando hay una explosión de crecimiento, por decirlo de alguna manera, esta estructura no aguanta más y se rompe. Y libera, ¿no es cierto? Se lesionan estas estructuras y se liberan todas las bacterias, produciendo las lesiones en el tejido pulmonar. Y otras bacterias, evidentemente, salen del organismo infectando a otras personas. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Es un mecanismo en realidad bastante sencillo. ¿Sí? ¿La tuberculosis existe más o menos desde qué época? Muy buena pregunta, porque la tuberculosis o la familia de Mycobacterium tiene distintos grupos y muchos de ellos se remontan a muchos miles de años atrás y se han descubierto en fósiles restos de la bacteria. Entonces data de hace muchísimos años. Entonces, si no había sido en ese siglo, ¿cómo es que pasaba que se enfermaba la persona? No, se enfermaban. De hecho, la tuberculosis fue una epidemia en los años 1800, fue una epidemia mundial en los años 1800 hasta antes de 1900, ¿no? Y como veíamos, a partir de 1940 empezaron a estar disponibles los fármacos antituberculosos, ¿no? Sí, pero ¿cómo se enfermaban? ¿Era porque había fármacos o no? O sea, usted dice que el SIDA también es una de las principales formas de que se distribuya en la persona, pero en ese tiempo que yo sepa todavía no existía esa enfermedad. ¿Había algún otro desencadenante aparte de la mala nutrición? Es que eran otras especies de Mycobacterium, ¿no es cierto? Muy distintas al Mycobacterium que existe ahora. ¿Más fuertes o cómo? Seguramente más fuertes, ¿no? ¿Sí? Continuamos entonces, para seguir con la idea. Acá, señores, entonces podemos ver que tenemos dos fases, decíamos. Una fase de latencia y una fase de tuberculosis activa, así se le denomina. ¿Qué es lo que sucede en la fase de latencia? Nuevamente, ¿no? El fagosoma, ¿no? Contiene a las bacterias que llegan directamente al espacio alveolar, fagocitan la bacteria, y hay dos posibilidades, como decíamos,
que salga del espacio alveolar, llegando a infectar a otros órganos, o que salga también del espacio alveolar y se rompa dentro del espacio alveolar y en la fase activa de la enfermedad necrose el tejido pulmonar. ¿Estamos? Son dos fases, fase de latencia y fase activa. Muy bien. ¿Cómo adquirimos o cuáles son los medios de transmisión de la tuberculosis? Ya lo hemos mencionado, pero básicamente hay varias opciones que pueden ocurrir una vez que una persona ingiere, que ingiere la bacteria. No que ingiere la bacteria, perdón, que inhala la bacteria. En primer lugar, obviamente, ¿cuál es el primer filtro que tenemos después de inhalar cualquier tipo de antígeno? A nivel de los cilios, ¿no es cierto? De los cilios nasales y paranasales. Hay una defensa espontánea del organismo y la bacteria no llega hacia los pulmones. Esa es una opción. Otra opción es que, obviamente, sí se desarrolla la tuberculosis activa. Otra opción es que podamos estar contaminados, podamos desarrollar la infección, pero en fase de latencia nada más, que de hecho son la mayoría de las personas, hasta un 90%, decíamos que solamente 10% desarrollan la enfermedad activa, y obviamente estas personas del 90% sí, solamente si es que cumplen algunas condiciones como la inmunodeficiencia, pueden reactivar la enfermedad y contagiar a otras personas. Más o menos es el ciclo de vida de la bacteria entre persona y persona, ¿sí? ¿Cómo podemos adquirir la enfermedad? Nuevamente, ¿no? A través del intercambio de aire entre personas o de esputo y tal, obviamente en un ambiente con cepas de Mycobacterium tuberculosis, en ambientes cerrados donde haya una alta concentración de la bacteria. Y por eso es que una de las formas de protección para no diseminar la bacteria entre distintas personas es que en los ambientes en donde reside una persona infectada o en las casas donde reside una persona infectada, que las puertas estén abiertas, que las ventanas estén abiertas, porque no debemos tener ambientes cerrados, ¿no es cierto?, con una persona que tiene la enfermedad en fase activa, que no solamente está necrosando el tejido pulmonar, sino que también a la vez está expulsando a través de la saliva a la bacteria. ¿Estamos? Algo muy importante, en fase de latencia, la bacteria está, entre comillas, protegida por el sistema inmune, está rodeada de los macrófagos, de los linfocitos. La persona no es infectante en fase de latencia. Tiene el virus, perdón, tiene la bacteria, pero no está infectando a otras personas. Solamente la persona es infectante o infecta a otras personas cuando está con la enfermedad activa, cuando se rompió toda esa estructura, ¿no es cierto?, y necrosa el tejido pulmonar y también está saliendo a través de la saliva la bacteria. ¿Estamos? Muy bien. Aquí tenemos dos exámenes que quería mencionar, que es importante que los sepamos. ¿Cómo podemos reconocer que una persona tiene esa infección por Mycobacterium? Hay una prueba muy conocida, que es la prueba que empieza con T, que es la prueba de la tuberculina. La prueba de la tuberculina. Tuberculin Skin Test, ¿no? Es una prueba cutánea. Es una prueba cutánea que no vamos a analizar todo este cuadro, pero es importante que lo analicen luego con tiempo. Entonces tenemos los diferentes estadios de la enfermedad y vean ustedes en qué estadio es donde vamos a obtener resultados positivos para tuberculina, ¿no? Una vez que se adquirió la respuesta inmune, cuando estamos en la fase activa de la enfermedad y tal. Y luego hay otra prueba que es la del interferón gamma. ¿Estamos? Esa es otra prueba. Y bueno, acá tienen algunas otras características que pueden revisar luego con más tiempo, dependiendo del estadio de la enfermedad. Muy bien. ¿Cuáles son las características, señores, clínicas de esta bacteria? ¿Cuáles son los síntomas más comunes de esta enfermedad? Tos, fiebre, pérdida de peso, como en el caso, ¿recuerdan? Pérdida de peso, como en el caso clínico que leímos, y evidentemente hemoptisis. Hemoptisis, que es la secreción de sangre en la saliva o en la tos, ¿correcto? Muy bien, entonces estos son los síntomas fundamentales.
Acá tenemos algunas condiciones o algunas características del paciente que aumentan la susceptibilidad para que pueda infectarse con esta enfermedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con inmunodeficiencia, ¿no? Casos de embarazo, por ejemplo, o terapia con los fármacos corticosteroides que también producen inmunosupresión, ¿no? Y distintas otras condiciones que promueven la infección de una persona. Acá tienen algunas características de cada una de las fases para que lo puedan revisar, ¿no es cierto? Cómo se comporta el paciente durante la infección latente, durante la infección activa. Durante la infección latente, que es la más común, decíamos, es la más común, la bacteria va a permanecer en el organismo. Miren, muy importante, no hay signos ni síntomas. Y recuerden que de todas las personas que tienen la bacteria, el 90% de ellos están en fase de latencia. Solamente el 10% va a desarrollar la enfermedad activa como tal. ¿Estamos? Y algo también muy importante que deben recordar es que una persona tiene el potencial de contagiar a otra persona solamente cuando desarrolla la fase activa de la enfermedad, no cuando tiene latencia. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nosotros de repente tenemos la bacteria en fase de latencia y de repente nunca vayamos a desarrollar la fase activa porque solamente el 10% de quienes tienen la bacteria desarrollan la fase activa, dependiendo nuevamente, lo que ya decíamos, de estas características, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Algo de epidemiología. Este mapa nos muestra, ¿qué nos muestra? Incidencia por cada 100.000 personas al año. Es decir, cuántos casos por cada 100.000 personas encontramos en los distintos países. Veamos cómo está Perú. Perú tiene, a ver, no veo bien los colores, pero sería este de acá. O sea, de cada 100.000 personas, 100 a 199 pueden tener la enfermedad, ¿no es cierto? Obviamente, los países nórdicos como Estados Unidos, recuerda que el caso, la persona era de Estados Unidos, creo, ¿no? Que venía de Perú, la incidencia es muchísimo menos, ¿no? Y obviamente en lugares donde hay desnutrición, donde hay una alta incidencia de VIH también, obviamente la incidencia de tuberculosis es muchísimo mayor, ¿sí? Miren, Chile y Argentina están bien también, ¿no? Entonces, estos datos son del 2016, es el último análisis que hizo la OMS que está reflejado en este artículo del 2018, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos datos muy interesantes que son aquellos factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar esta enfermedad de la tuberculosis. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? En primer lugar, la malnutrición, ¿no? Una persona desnutrida tiene... Esto es así, entre una persona desnutrida